Amigos del Descubierto, un placer darles la bienvenida una vez más, hoy contando con la visita del Mayor General Miguel Eduardo Rodríguez Torres, Ministro del Interior, Justicia y Paz. Un placer tenerle hoy en Al Descubierto. Gracias, igualmente. Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar por una señal de lo mucho que usted se ha esforzado por la preparación personal. Usted tiene estudios de gerencia en el IESA, es doctor en Ciencias Administrativas y Gerenciales, tiene un postdoctorado en Ciencias Administrativas, tiene un posgrado en Finanzas, tiene un posgrado en Negociación y Resolución de Conflictos, tiene maestría en Gerencia Logística, tiene curso de Estado Mayor, siendo número 1 en todos los cursos que ha hecho en el ámbito militar. ¿Por qué ha puesto tanto esmero en la continuidad de los estudios? Yo creo que fundamentalmente siempre he tenido como una ambición por el conocimiento, ¿no? Un deseo de cada día conocer, saber más sobre las materias que me apasionan y me gustan. Y por eso, a lo largo de toda mi carrera militar, he dedicado bastante espacio de tiempo, bueno, tanto como me lo permita la carrera, para estudiar, ¿no? Entonces, sobre todo en horas nocturnas, bueno, se pierden horas de sueño, pero me ha apasionado mucho el tema del conocimiento, ¿no? La producción de conocimiento y sobre todo cómo convertir el conocimiento académico en acción exitosa, ¿no? Una de las cosas que más me apasiona. Cualquiera puede intuir que sus horas son muy comprometidas con el trabajo, con tantas responsabilidades. Bueno, pero ¿en qué tiempo logra conseguir esas brechas para sí mismo, para este tipo de enriquecimiento? O sea, que yo tengo un conflicto de horario con el presidente. El presidente trabaja mucho hasta la madrugada. Yo, al contrario, me paro muy de madrugada y me acuesto siempre a medianoche. Entonces tengo esos conflictos de horario, pero normalmente después de las 10 de la noche yo le dedico el tiempo a leer, a estudiar o a primera hora de la mañana. Y en el transcurso del día también me gusta mucho dedicar, aunque sea media hora, a la reflexión o a la oración, ¿no? A la búsqueda de la parte espiritual del ser humano, que para mí es vital, ¿no? Para poder mantener una vez la cordura y la templanza en estas situaciones que uno le toca vivir en estos trabajos, ¿no? Hablando de orar y de reflexionar, hombre divorciado, me contaba que tiene, bueno, una profunda herida porque ha tenido 3 hijas, una de ellas de apenas 18 años fallece en un accidente de tránsito. ¿Cómo se sobrelleva esa realidad en el concepto de la vida y de la continuidad de las cosas? O sea que de la experiencia que he vivido en mi vida, que son bastantes, esa ha sido la experiencia más dura, ¿no? Lo que es perder un hijo es indudablemente una cosa que es muy difícil de describirla, pues, o casi imposible de describirla. Mi hija era mi hija mayor, tenía 19 años, ya falleció en un accidente de tránsito. Eso, reponerse a eso es muy difícil. Yo creo que uno se repone en la medida que se aferra a la fe a la que uno profesa. Cuando uno logra entender que esta vida es transitoria y que nosotros debemos preocuparnos más por la vida espiritual que por la vida terrenal, creo que el entender eso y concientizarlo es lo que te ayuda a superar esto, porque siempre vas a tener la esperanza de volverla a ver, ¿no? Esa es la esperanza sobre la que uno se aferra, sobre todo una muerte tan dolorosa como la de una hija, ¿no? Ministro, en este momento cuando el país presencia en algún sentido profundas divisiones para la convivencia, diferencias en lo político, en la postura y en la visión de país, y ubicándonos a la actualidad y desde la gestión que a usted le toca desarrollar, logra preservar esa espiritualidad enteramente dentro de los probables ataques verbales o de otro tipo que usted pueda recibir, esas señales que muchas veces resultan muy crudas dentro del tipo de debate que se presenta en el país? Sí, yo la espiritualidad nunca la pierdo. ¿Lo llegan a inquietar, lo llegan a mover, a desestabilizar internamente? Realmente no, porque uno de los principios sobre los que yo siempre me he movido es sobre la verdad y esa búsqueda espiritual permanente. Cuando uno trabaja siempre sobre el riel de la verdad, difícilmente cualquier tormenta pueda moverte de ahí. Uno recibe ataques de todo tipo, recibido ataques sobre mi familia, sobre mis hijas, sobre 1000 cosas que dicen y escriben, indudablemente sobre una media verdad que construyen grandes mentiras. Pero de verdad que a mí eso no me preocupa en lo absoluto, porque, como te decía anteriormente, a mí lo que más me preocupa es mi relación con Dios. A la final esa es la relación más importante y la vida espiritual, la vida más allá de la vida terrenal, es la que debe preocuparnos a nosotros y sobre ella debemos construir más fundamentalmente en la verdad. Ministro, ya ubicándonos desde su gestión en este momento particular,
y vamos a analizar concretamente del 12F hacia acá, el tema de las protestas con sus variantes, desde la pacífica hasta las otras que se han planteado en el país, la guarimba, y el clima de tensión que ha vivido el país. ¿Cuál es el estatus en este momento? ¿Qué nivel de normalización usted podría comentar con el país? Entonces aquí he tenido acceso a las presentaciones que le hacen al Partido Voluntad Popular sus equipos de análisis, que es el partido que ha ido llevando fundamentalmente toda esta oleada de protestas con el apoyo también de personeros como María Corina Machado, ¿no? Que ya hemos visto en qué mundo se mueve. Ellos, el tema de las carpas, por ejemplo, que es una de las cosas que han criticado y han querido hacer ver al mundo de que hubo una violación a los derechos humanos. Ahí quienes estaban violando los derechos eran los que estaban postrados en esas avenidas, ¿cómo se llama? No permitían el libre tránsito a los ciudadanos, no permitían ni siquiera que el embajador de las Naciones Unidas en Venezuela pudiese entrar a su edificio a trabajar. Ninguna persona de las que laboraba en ese edificio podía laborar porque ellos no le dejaban entrar. En fin, ellos estaban violentando los derechos de muchos ciudadanos allí. Esas carpas eran una transición, porque ellos se dieron cuenta que la guarimba había fracasado. Si había fracasado en Táchira, que tenía 172 barricadas, indudablemente ellos necesitaban pasar a otra fase, cambiar la metodología. Y por eso se instalaron esos campamentos. Ellos salían de esos campamentos, cometían acciones violentas, quemaban estaciones del metro, quemaban autobuses con el conductor adentro, todas las cosas que vimos en las noticias. Y volvían a las carpas y decían que ellos estaban ahí en una protesta pacífica. Eso fue claramente demostrable cuando esas personas fueron presentadas en tribunales. De ahí ellos pasaban a otra fase, que era eso, salir de ahí, hacer acciones, yo creo que son acciones ya terroristas, subversivas en algunas instalaciones del Estado y volver a las carpas. Ahorita tú estás viendo que son grupos residuales que quedan enchacados, 15 que salen, queman caucho y buscan provocar y confrontación con la policía o con la guardia. Ayer intentaron, esta semana intentaron quemar una estación del metro, intentaron quemar un metrobús. Ese tipo de acciones era la que pretendían hacer desde las carpas con mucha más contundencia porque había más gente y estaban distribuidos en puntos estratégicos. Sin embargo, al no tener las carpas son grupos muy reducidos, 15, 20, que ya lo estamos identificando uno por uno. Y ya verás que cuando lo aprendamos y lo presentemos ante los tribunales, van a salir gente a defenderlo, que son indefensos, que son inocentes, que ellos no son violentos. Pero bueno, yo creo que la verdad se impone y la realidad se impone. A quienes defienden eso, yo les recomendé un diputado, por ejemplo, que fue a defender a algunos que querían quemar el Ministerio del Turismo. Yo le decía, bueno, pero pon tu mesa de discusiones de tu partido ahí en el estacionamiento, pues, y cuando te caigan a morteros con clavos, bombas molotov, te agredan, tú tratas de calmar esas personas y tú resuelves. Y fírmame un acta que todo lo que yo queme, yo lo puedo dejar quemar todo. Y todo lo que ellos quemen, tú lo pagas. Entonces me dijo, no, eso sí no. Porque es muy fácil salir a defender después que han hecho todo esos desastres y decir que la gente es inocente, ¿no? Ministro, la tesis del golpe de Estado en marcha, ¿qué variante presenta al momento actual? ¿Qué tipo de evolución o de control o cuál es la respuesta ante esa tesis que se maneja ante el país por parte del Ejecutivo? Mira, el golpe de Estado en Venezuela no es un hecho puntual que está ocurriendo ahorita, eso viene ocurriendo desde el 99. Han buscado multiplicidad de maneras y formas de hacerlo. Empezaron por una huelga general, después pasaron a un golpe de Estado como tal, después pasaron a un paro petrolero, después se fueron a la Plaza Altamira a conspirar permanentemente, después vino la guarimba, los paramilitares en Dactari. Ha sido una secuencia, pues, ha sido una secuencia. Esa secuencia se mantendrá siempre. Se mantendrá siempre porque indudablemente va a haber una perenne pugna por la búsqueda del poder. Y estos grupos de la extrema derecha siempre van a buscar que sea por la vía de los atajos porque nunca quieren esperar a hacerlo por la vía electoral. En este momento, esta fase del golpe fue derrotada, que empezaba con la guarimba. Ellos creían que iban a generar una empatía hacia la Fuerza Armada y que iban a reclutar oficiales en la Fuerza Armada. Ya ustedes han visto las denuncias que se han hecho. Y que estos oficiales iban a responder a sus deseos de salir con unidades militares a rebelársele al gobierno junto con estas personas que estaban en las protestas de la guarimba. Eso fue derrotado. Y lo derrotamos sin violentar los derechos humanos, respetando la constitucionalidad, el uso progresivo de la fuerza, el uso diferenciado de la fuerza, haciendo todo lo que está establecido en la ley y con mucha paciencia y con mucha templanza. Este golpe en este momento está derrotado. Vamos a dejar para la próxima parte el tema del diálogo. Usted tiene algo interesante que decir en el pulso a ese esfuerzo, a ese camino posible.
está detenido, está seriamente afectado. En estos días un analista político decía que dentro del chavismo hay fuerzas que chocan entre moderados y radicales. Bueno, la política en esencia tiene que ver también con el futuro de esta suerte de puente que se pretende establecer. Al regreso tocaremos este tema con Miguel Eduardo Rodríguez Torres, ministro de Interiores, Justicia y Paz, en Al Descubierto.